El Señor Jesús, aunque sanó, aunque hizo milagros, aunque dio profecías, Él no predicó acerca de eso. Él predicó acerca del reino. Él sanaba, hacía milagros, pero no predicaba acerca de eso. Predicaba acerca del reino. Siempre era así. Mateo 4:17, para los que trajeron Biblia, el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Habla de cuando Jesús inicia su ministerio. Él inicia su ministerio y cuando Él lo va a iniciar, Él no predica de una religión. Él no dice, ahora voy a empezar una religión. Ahora ustedes van a ser cristianos o van a ser católicos o van a ser mormones. No. La primera predica del Señor fue esta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos no viene en camino, sino que el reino de los cielos ya llegó, ya está aquí. ¿Por qué? Porque yo vine a la tierra a representar el reino de los cielos. Lo que tanto tiempo habían esperado, ya está aquí. Eso fue lo que dijo Jesucristo básicamente, ¿verdad? Él habló muchas veces acerca del reino, no solamente en esta ocasión. Después de eso, todo lo que él hacía era hablar del reino. Todas las enseñanzas, giraban acerca del reino de los cielos. Y dijo en otra ocasión, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y sembró semillas y mientras dormían crecieron las cizañas. Pero empezó diciendo, el reino de los cielos era como el sembrador. Después dijo, el reino de los cielos es como la levadura que leuda toda la masa. Después dijo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que el que lo haya vende todo lo que tiene y va otra vez al tesoro escondido. Entonces siempre el Señor estaba haciendo un énfasis acerca del reino de los cielos. Mire, y esto a mí se me reveló hace un mes atrás cuando empecé la serie. Porque yo siempre había leído, hicimos estudio de Juan, de Mateo, y el Señor siempre decía el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y yo le pasaba por encima 120 millas por hora y yo me he dado cuenta que era el reino de los cielos. O sea, estaba hablando del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Por eso hago ese inciso. Nosotros estamos en el mundo, pero en esta tierra realmente hay dos mundos. No hay uno solo. Hay una sola tierra con dos mundos. El mundo de las tinieblas y el mundo espiritual del Señor, que es el reino de los cielos en la tierra, en nosotros. Ahora, hay una diferencia entre democracia y reino. Hay una diferencia grande. La democracia, por el ciudadano que está bajo una democracia, tiene derechos y puede reclamar sus derechos. Una persona aquí ciudadana puede quemar la bandera y va a las leyes y por derecho no le van a hacer nada. Puede matar a un bebé y usa las leyes para que no lo metan en la cárcel, porque hay derechos para el ciudadano. Pero en el reino es diferente. En el reino uno no se merece nada, sino que uno es privilegiado, que el rey lo favorezca a uno. Entonces el rey dice, yo quiero darle el favor y el privilegio de ser a esta persona lo que yo quiera hacer. No sé si ustedes han visto las películas que la persona era humilde o pobre, era un plebeyo, digamos, y el rey de pronto sacaba la espada y decía, ahora yo declaro que eres Sir William, sangre azul. Y por su palabra, él dejaba de ser un siervo para ser ahora sangre azul. No sé si han visto, por ejemplo, Corazón de Caballero. Él creció siendo, como todos los demás, ¿verdad? Del pueblo. Era una persona común. Pero llegó el rey y dijo, yo hoy te declaro Sir William. Porque la palabra de un rey se vuelve un decreto. La palabra de un rey se vuelve una ley. Pero solo con los que quieren. No es como una democracia que favorece a todo el pueblo. Es muy diferente. Entonces, digo esto porque nadie puede quitarle lo que el rey le otorgó a usted. Nadie se lo puede quitar. Porque como les dije, lo que el rey dice es lo que se hace. Y cuando el rey habla, se crea una ley automáticamente. Y nadie la puede refutar. Nadie le puede quitar lo que el rey le dio a usted. Seguramente ustedes han escuchado de Nehemías. Nehemías era un siervo. La Biblia dice que era el copero del rey. Simplemente le servía las copas al rey, Artajerjes. Pero un día Nehemías llega a servirle la copa al rey y el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste y le pregunta a Nehemías, ¿qué pasa? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué no me sirves la copa de vino sonriendo? Y Nehemías sintió miedo porque un siervo no podía presentarse delante del rey triste porque lo mandaban a matar inmediatamente. Nehemías sintió miedo y le dijo, Señor, lo que pasa es que mi país, mi pueblo está sufriendo una situación lamentable. Están dispersos por todos lados, destruyeron la ciudad
y por eso es que estoy así. El rey le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mire, todos nosotros lo que necesitamos es que el rey nos diga, ¿qué quieres que haga por ti? Eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Porque cuando el rey nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo va a hacer, se nos solucionaron todos los problemas, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Nehemías solamente le dijo, yo necesito que tú me des poder y autoridad, me des cartas para yo pasar por donde yo quiera y que también me des madera para poder reconstruir otra vez mi ciudad. Y el rey no solamente le dio todos los recursos que necesitaba, todo el dinero que necesitaba, sino que también le puso una guardia real que lo acompañara. Y si alguien le preguntaba, él solamente iba a sacar su carta y le iba a decir, aquí está. ¿Qué estás haciendo con esos árboles y esa madera? Él solamente iba a sacar su carta, aquí está. El rey la firmó, yo puedo hacer lo que yo quiera en toda esta tierra, en todo este territorio. Entonces, ¿qué pasó allí? El rey le dio un favor especial a Nehemías, le otorgó un privilegio especial a él. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si un ministro común y corriente le da un favor especial a una persona? Le llamamos favoritismo. ¿Por qué? Porque no le puede dar un favor especial a una persona que vive en una democracia. ¿Y qué pasa si esa persona no recibe lo que pidió? Bueno, tiene dos opciones. Lo toma como normal porque no puede hacerlo, no puede tener favoritismo, o se victimiza, ¿verdad? Pero en este caso, un rey puede hacerlo. Un rey puede decir, yo otorgo este poder porque yo quiero, porque yo soy el rey. Y nadie puede refutar mi palabra, yo soy el rey. Esto no es una democracia, esto es un reino. Por eso es que el reino de los cielos es muy diferente a una democracia que vivimos en la tierra, ¿verdad? Entre comillas también. Pero Jesús, como les dije ahorita, no predicaba milagros. Él los hacía porque él tenía que manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y una evidencia de que el reino se había acercado era que él sanaba, que él predicaba el reino y que los milagros acontecían. Él no predicaba prosperidad, pero él lo hacía. Él multiplicó los panes y los peces, y cuando Pedro estaba pescando se dio una pesca milagrosa, que era un montón de peces, sacó monedas de la boca de un pez. O sea, él no predicaba esto, pero lo hacía, porque él tenía que manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y una evidencia de que el reino estaba entre nosotros era que pasaban cosas sobrenaturales y épicas. Todo lo que Jesucristo hizo fue épico, por eso es que no se puede olvidar de la historia, porque fue algo demasiado grande. Todo lo que él hacía eran proezas. Se encontró un sordomudo, agarró barro que él escupió para hacer barro y le puso el barro en los oídos y después mojó su lengua con la saliva. Fueron cosas épicas, pero el sordomudo empezó a hablar y empezó a oír. Todo lo que él hizo fue disruptivo, fue fuera de lo normal, todo lo que hizo Jesús. Un día estaban los discípulos y pensaban que se iban a morir y llegó Jesús caminando sobre el agua como si estuviera caminando en la tierra normal, ¿verdad? Todo lo que él hizo fue sobrenatural. Y cuando nosotros entendemos todo esto, decimos que para Dios un milagro no es nada. O sea, ya lo hizo tantas veces. Resucitó a Lázaro después que tenía 4 días de muerto y hería. O sea, que no puede hacer el Señor, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decir es que el Señor no predicaba acerca de otras cosas que no fuera el reino. Y por algo lo hacía, era porque era demasiado importante. En Lucas 11, capítulo 20, si tienen su Biblia, los invito a que lo lean. Muy, muy interesante esto. Lucas 11, capítulo 20, dice, si yo, lo voy a decir antes que lo busque, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Miren lo interesante, ¿no? Jesús no es que usaba la mano de Dios, usaba un dedo para echar fuera a los demonios. Los echaba. Pero, ¿por qué los echaba? Porque el reino de Dios había llegado. Entonces él decía, si ustedes están viendo que los endemoniados son libres, es porque el reino de Dios ya llegó aquí. Ya está entre ustedes. No tienen que estar buscando, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Porque los fariseos una vez le preguntaron, Señor, ¿y cuándo nos vamos a dar cuenta que viene el reino de Dios? Jesús le dijo, es que el reino de Dios ya está aquí, ya yo estoy aquí. ¿No me están viendo acaso? Eso es lo que le faltó decir, ¿verdad? Pero es que no lo entendían tampoco. Jesús era muy profundo. Es que imagínense. Este es un ejemplo muy fuera de lugar, pero imagínense esto. Está un burro y usted se pone a hablar con el burro. No, porque el burro no le entiende a usted, ¿verdad? Usted es demasiado profundo para el burro. Y si usted lo hace, usted no está muy cuerdo que digamos.
porque es que el burro no le va a entender ni papa. Entonces Jesús trataba de que la gente le entendiera, pero es que él venía del cielo. O sea, era demasiado profundo. Era Dios, ¿no? Entonces, todo lo que Jesús hacía era épico y todo lo que Jesús hizo fue para restaurarnos, ya que una persona no se puede restaurar sola. Si un vaso a usted se le cae, por ejemplo, el vaso no se puede recoger solo. Necesita alguien que llegue y que lo recoja. Y si tiene agua, el agua se derramó y ahí quedó el agua, pero usted puede recoger el vaso. Un preso no se puede sacar de la cárcel solo. Mira, un preso no puede hacer esto así. Yo me saco solo. No puede, ¿por qué? Porque él necesita a alguien que venga y lo saque de la cárcel, un abogado o quien sea que pueda, ¿verdad? Un juez. Nosotros no podíamos salir de la esclavitud del pecado solos. Nosotros no podíamos salvarnos solos. Necesitábamos a una persona externa que llegara a rescatarnos. Eso fue lo que pasó. Jesucristo vino porque es que no podíamos solos. No podíamos salir de la esclavitud solos. Por eso fue que Él vino. Dios quiere hijos en la tierra. Él no quiere súbditos. Él quiere hijos que gobiernen en la tierra porque Él tiene un reino celestial. Y Él quiere que sus hijos reinen aquí en la tierra con los preceptos que Él le ha dado, con las leyes que Él le dio celestiales. Él quiere que nosotros traigamos el reino de Dios a la tierra. A Dios, mire, no le impresionan los rituales. A los seres humanos le impresionan los rituales. Al ser humano dice, ay, lloré 8 horas, arranqué a las 3 de la mañana y terminé a las 10 de la mañana. Y ay, uno dice, wow, qué espiritual impresionante, ¿verdad? Pero al Señor no le impresionan los rituales. Al Señor le impresiona o le importa es una relación con una persona. A Dios le importa es que nosotros le demos realmente nuestro corazón a Él sinceramente. A Él le importa que cuando estemos en el cuarto, nosotros nos acerquemos a Él sinceramente. Que cuando tengamos la puerta del cuarto cerrada, nosotros tengamos nuestro corazón con Dios. Eso es lo que le importa a Él. A Él no le importa la religión. Porque Jesucristo, como les dije, Él no vino a empezar ninguna religión. El primer sermón que predicó el Señor fue arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y después de eso lo volvió a repetir hasta el cansancio. Arrepentíos porque el reino de Dios está entre vosotros. Pero los religiosos quieren esperar estar en el cielo para decir, bueno, esto es lo que quieren los religiosos realmente. Quieren esperar estar en el cielo para que todo sea perfecto, para que no tengan más sufrimiento, para que no haya más tristeza. Pero realmente el Señor no nos puso aquí en la tierra para esperar estar en el cielo. El Señor nos puso en la tierra para que gobernáramos la tierra, para que nosotros traigamos las leyes del cielo a la tierra. Pero ustedes van a escuchar muchas veces, no, es que ya yo quiero estar allá para volver a la tierra y reinar, ¿verdad? Pero es que ya el reino llegó, ya está el reino entre nosotros, ya está aquí. Y nosotros tenemos que usar la autoridad que el Señor nos dio para implementar las leyes del cielo aquí en la tierra. No podemos andar con miedos, no podemos andar con ansiedades, porque cuando nosotros tenemos miedo, cualquiera que sea el miedo, es decir, Señor, yo no confío en ti. Simplemente así. ¿Qué miedo puede tener, por ejemplo, el hijo de un rey? ¿Qué miedo puede tener? Si el hijo del rey está custodiado por un montón de guardias. O sea, para llegar a donde está el hijo del rey, en el palacio, tienen que pasar un montón de seguridad. El hijo del rey no siente miedo nunca. Entonces Dios, cuando nos dice, no temas, que lo repitió más de 300 veces en la Biblia, es porque Él está diciendo, confía en mí, no tienes que temer nada. Yo estoy allí contigo. Tú vas a empezar un negocio, dale, hazlo, porque yo voy contigo. Y si fracasas, no pasa nada. Te limpia y vuelves a intentarlo. Pero los miedos realmente no existen. Los miedos están en nuestra mente. Yo les he comentado muchas veces, yo sentía un pánico, un terror, solamente de pensar que iba a hablar en público o hablar en cualquier lugar, en una reunión, en una casa, ¿verdad? Y yo tuve que enfrentarme a esos miedos una y otra vez porque yo decía que yo no puedo permitir que un miedo me impida cumplir con mi propósito, con mi destino. No puedo permitirlo. Entonces todo miedo que yo tenía, yo lo enfrentaba y seguía con miedo, pero esos miedos eventualmente se van porque uno se da cuenta que nadie se está comiendo los niños crudos, ¿verdad? Uno piensa, no, que no voy a hacer eso porque allá se comen a los niños crudos. O no voy para allá porque ahí se comen a los niños crudos. No, no es cierto. Uno se inventa miedos que realmente no existen. Pero Dios no quiere que nosotros estemos esperando que Él va a venir con nosotros a reinar aquí. No, Dios quiere que nosotros que estamos aquí implementemos las leyes de Él ya, hoy mismo. Que nos despojemos de todo temor.
Señor, yo confío plenamente en ti y yo voy a entregarte a ti mi ansiedad, voy a entregarte a ti mis tristezas, voy a entregarte a ti mis desilusiones, mis problemas. Porque yo, Señor, decido cargar mi cruz y seguirte a ti y seguir expandiendo tu reino. Eso es lo que quiere el Señor. Mire, el Espíritu Santo ya nos fue dado. Ya nosotros no estamos esperando el Espíritu Santo. Ya está aquí con nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos a la persona más poderosa del planeta y del universo viviendo dentro de nosotros. Ya no lo estamos esperando. Eso era antes. Antes es que en el Antiguo Testamento los profetas, venía el Espíritu Santo sobre ellos y profetizaban. Y dice la Biblia, y vino sobre Sansón el Espíritu Santo y mató 1000 hombres con la quijada de un buey. Y vino palabra a Joel, el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y Jacob hizo proezas, hizo hazañas. Vino el Espíritu Santo y ungió a David. Y se fue otra vez. Venía y se iba. Pero ya no. Ya Él está aquí, se quedó con nosotros para siempre. El Espíritu Santo se quedó con nosotros para siempre. Por eso Jesús dijo, vayan, hagan discípulos y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque es que el Espíritu Santo está dentro de usted. Y si yo fuera usted, yo dijera amén. Mire, cuando un país compra una propiedad dentro de otro país y hace la embajada, yo voy a poner el ejemplo de Costa Rica porque yo viví 5 años en Costa Rica. Esa embajada es de Estados Unidos y ese pedazo de tierra prácticamente es de Estados Unidos. O sea, nadie puede entrar a ese pedazo de tierra al menos que el gobierno de Estados Unidos les dé permiso. Entonces, si una persona que lo está buscando la autoridad de Costa Rica llega a entrar a la embajada de Estados Unidos, Costa Rica no puede entrar a esa embajada, aunque lo tengan dentro de su país. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima de la embajada es Estados Unidos, aunque esté en Costa Rica. ¿Saben? No pueden hacer nada. Si ellos quieren sacar a ese costarricense de la embajada, tienen que llamar a Estados Unidos y decirle, yo necesito sacar a esa persona allí porque lo queremos meter preso. Si esa persona tiene un asilo aprobado, no lo pueden sacar de ese país, no lo pueden sacar de esa embajada. ¿Por qué? Porque eso es asilo. Ustedes piden asilo en otro país y si ese país no les da permiso al otro país de ustedes de nacimiento que se lo lleven, no se lo pueden llevar. Simplemente así funciona. Entonces usted, dice la Biblia, es embajador del reino de los cielos. Nadie puede tocarlo a usted. Por eso es que yo no es que sea valiente porque es que yo soy muy valiente, es porque yo lo sé. Yo entendí que en la Constitución, que es esta, dice que nadie puede tocar a un embajador. Nadie puede tocar a un embajador. Un embajador va a otro país y los protege el mismo país. El país anfitrión tiene que proteger al embajador. Y si a ese embajador lo llegan a tocar, arde Troya, se arma una guerra, algo pasa. ¿Por qué? Porque tienen que protegerlo. Hay consecuencias por tocar a un embajador. Y si alguien lo toca a usted, va a tener consecuencias. Y no por seres humanos, por Dios mismo, por el Rey que está en el cielo. Porque nosotros somos embajadores aquí en la tierra del reino de los cielos. Si yo fuera usted, yo dijera amén. Mire, si alguien lo toca a usted, se va a ver con el Rey. Si alguien lo toca a usted, se la va a ver con el Rey. Usted no necesita hacer nada. El mismo Rey se va a encargar de cobrar venganza por usted. Así que, crea eso. Mire, Pilato una vez, ustedes saben seguramente que Pilato en una oportunidad le habló con autoridad a Jesucristo, ¿verdad? Y eso está en Juan 19:10. Le habló con autoridad, ¿por qué? Porque Pilato tenía el poder para liberar a Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús no quería decir nada, sino que enmudeció. Eso está en 19, 10 y 11 de Juan. Capítulo 19, versículo 10 y 11. Dice que Jesús no había dado respuesta de nada. O sea, Jesús enmudeció. Yo no voy a decir nada. Pero Pilato le preguntó, ¿a mí no me hablas? O sea, ¿por qué no me hablas a mí? Le dijo, yo tengo el poder, la autoridad para crucificarte. Y tengo la autoridad para soltarte también. ¿Cómo no me hablas? Me tienes que decir algo, ¿verdad? Como le dije ahorita, nadie habla con un burro, porque no entiende. Y Jesús sabía que lo que le iba a decir a Pilato no lo iba a entender. Y finalmente Jesús respondió. Ahí fue que habló, porque Pilato habló el lenguaje del reino. Él dijo, yo tengo autoridad para crucificarte, autoridad para soltarte. Eso es el lenguaje del reino, la autoridad. Entonces, Jesús le dice, mira, tú tienes autoridad porque te la dieron allá arriba. Solamente es por eso. Si no, no tuvieras autoridad. Y le dice también, yo podría pedir que vengan aquí y me sueltan inmediatamente. Y antes de eso,
a Pedro cuando fueron a arrestar a Jesús, dijo: Pedro, quédate quieto. Si yo quisiera ahorita mismo, yo mando a pedir 12 legiones de ángeles y arrasan con todo el mundo. No solamente con esto, con todo el mundo, ¿verdad? Y Jesús le dijo lo mismo a Pilato. Y Pilato, cuando escuchó esto, dice la Biblia que él sintió temor, tenía miedo cuando se enteró que Jesús decía ser el Hijo de Dios. Y sentía miedo y buscaba maneras de liberar a Jesús. Se inventó un montón de cosas, Pilato. Ustedes leen la Biblia y Pilato de verdad quería liberarlo. Pilato primero dijo: bueno, estamos en Pascua, ¿verdad? La celebración de Pascua, la costumbre es que vamos a soltar a uno de los que tenemos preso. Y dijo: suelten a Barrabás. Listo, suelten a Barrabás, no pasa nada. Bueno, vamos a darle unos latigazos, pero no lo vamos a crucificar. O sea, él trató de hacer lo posible, ¿verdad? Le dieron los latigazos y después finalmente el pueblo gritaba que crucificaron a Jesús. Los líderes religiosos lograron que el pueblo se rebelara. Finalmente decidieron crucificarlo. Pero Pilato al final se presentó al pueblo, se lavó las manos y dijo: yo no participo en la muerte de un inocente. Pilato sabía y sentía temor de la presencia de Jesús. Eso lo dice la Biblia. Imagínense el poder que tenía Jesús, que cuando habló, Pilato andaba temblando. Era impresionante. Lo que les quiero contar con esto es que Jesús responde solamente a personas que hablan el lenguaje del reino. Solamente les responde a los que hablan el lenguaje del reino. Por eso es que Santiago dice: ustedes piden y no obtienen nada, porque no saben pedir. Piden para sus placeres y para sus sentimientos egoístas. Por eso es que no reciben. Pero quiero decirles que Pilato quedó impactado y por eso es que trataba de liberarlo, porque el impacto que causó Jesús con sus palabras hacían que él quisiera no pertenecer a esa gente que quería condenarlo. El Señor nos puso aquí como embajadores, pero los embajadores, cuando dejan de ser embajadores, pierden los poderes. El embajador tiene ciertos poderes, pero cuando el embajador termina sus años de servicio, pierde los poderes. Y Adán era un embajador. Adán fue el primer embajador del reino. Lo pusieron en el huerto del Edén para que lo labrase, se multiplicara, llenara la tierra, sojugara y fructificara y hiciera todo esto y señorara. Pero Adán perdió el poder. ¿Cuándo perdió el poder? Cuando pecó. Adán pecó y la presencia de Dios se fue de él. El Señor se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo, no puede posar en un vaso impuro. Simplemente eso. Por eso es que luego venía el Espíritu, pero no se podía quedar porque nadie había hecho un sacrificio tan grande que limpiara ese vaso. Sacrificaban animales, pero no era suficiente esos animales. Se necesitaba un sacrificio lo suficientemente grande para que el vaso fuera completamente limpio. Porque como les dije, el Espíritu Santo no puede estar en un recipiente impuro. Pero finalmente, cuando Jesucristo murió, Él fue el sacrificio que nos limpió. Y por eso es que el Espíritu Santo ahora viene y se queda con nosotros. Por eso es que Joel dijo, capítulo 2, él recibió palabra del Señor, pero Joel dijo: en los posteros tiempos, en los posteros días, derramaré sobre toda carne el Espíritu Santo. Sobre toda carne estaba diciendo toda lengua y nación. Sobre toda carne yo derramaré mi espíritu. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. La primera vez que pasó fue en Pentecostés. El Señor vino y se repartieron lenguas como de fuego sobre cada uno y todos hablaban diferentes lenguas. Y cuando Pedro salió de eso, lleno del Espíritu Santo, en su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. Estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, les dije, es la fuerza más grande del universo, la fuerza más poderosa. Y vive dentro de nosotros. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos tener temor. Porque nuestro espíritu es de poder, amor, dominio propio, templanza. Nada puede terminar convenciéndonos. Porque el Espíritu Santo nos libera, nos muestra la verdad, nos lleva más profundo en Jesucristo. La Biblia dice que el primer encargado en dar testimonio de Jesucristo fue el Espíritu Santo. Y les doy el Espíritu Santo para que sean testigos juntamente con ustedes. El primer encargado en dar testimonio de Jesucristo fue el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros nos volvemos imparables. Creemos que el mundo es nada, o sea, que es muy pequeño, que nosotros tenemos un fuego que nos está quemando y que necesitamos soltarlo. Ese es el Espíritu Santo. Ese entusiasmo que nos hace correr, que nos hace brincar. No sé si han visto a personas así,
pero el entusiasmo significa un Dios dentro de alguien, un Dios dentro de usted. Eso significa la palabra entusiasmo. Entonces, el Señor lo prometió y nos los dio. El Señor prometió el Espíritu Santo y nos lo dio. Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en la Biblia que lo anhela celosamente. ¿Por qué le hablo tanto del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la reconexión del reino de los cielos y la tierra. El Espíritu Santo fue lo que nos volvió a conectar con las leyes del cielo, con las leyes espirituales. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma cuando estaba en el bautismo de Juan. Todos vieron como una paloma llegó y descendió y posó dentro de Jesús. Era el Espíritu Santo. Pero después dice la Biblia que el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto. Y ayunó 40 días y 40 noches, vino el tentador Satanás y lo tentó en todo, pero Jesús pasó todas las pruebas. Y después que Jesús pasó todas las pruebas, ángeles venían y lo servían. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús era la manifestación de Dios en la tierra. Jesús descendió para manifestar a Dios en la tierra, a Dios en el cielo, aquí en la tierra. Jesús era la manifestación de Dios encarnada. Y como le dije ahorita, el Espíritu es la reconexión otra vez. Cuando lo tenemos, entendemos las cosas y decimos, el reino de Dios ya está aquí, ya llegó. No lo estamos esperando, ya está aquí. No tenemos que esperar que llegue el reino, ya está aquí. Romanos 14, 17, en la carta que Pablo escribió, dice, el reino de Dios no es comida, o el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es amor, gozo, justicia, paz en el Espíritu Santo. Eso dice Romanos 14, 17. Lo pueden leer luego, pero eso es lo que hizo. Es lo que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, amor, poder en el Espíritu Santo. O sea, el reino de los cielos, en otras palabras, no es ropa, no es comida, no es bebida, no es lujo, no es casas, no es carros. Es justicia, amor, paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los cielos. Fue lo que dijo aquí el Señor en Romanos 14, 17. Así que un embajador nunca da su propia opinión. ¿Saben? Ustedes escuchan a un embajador hablando. Y cuando le preguntan algo, el embajador no va a decir yo creo o yo opino. Él nunca va a decir eso. Porque el embajador tiene que decir, bueno, según mi gobierno es lo que es. Esto es lo que es según mi gobierno. Entonces, cuando una persona le pregunta a usted, que es el embajador del reino de los cielos, pero ¿qué piensas tú del adulterio? Usted no va a decir, no, es que yo creo, yo pienso. No, usted va a decir, mi constitución dice que no está bien. O sea, yo tengo que serle fiel a mi esposa y a mi esposo hasta que yo me muera y hasta que la muerte nos separe. Porque la constitución dice que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Cuando usted le pregunte, por ejemplo, bueno, está bien tal vez robar. ¿Qué opina usted de eso? Mi opinión no importa mucho porque mi constitución dice que está mal. Yo soy embajador del reino de los cielos. Cuando ustedes le pregunten, por ejemplo, ¿está bien o está mal fornicar? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes van a decir, realmente no importa mucho mi opinión, porque la Constitución dice que no está bien. Cuando ustedes le pregunten, ¿está bien ser homosexual, por ejemplo? Usted va a opinar también, realmente en mi opinión no importa, lo que importa es lo que está aquí. Así es, no importa mi opinión, lo que importa es lo que dice el rey. Y el rey dijo que está mal. Pero el rey también dice que hay muchas cosas que están bien, que podemos hacer, ¿verdad? Así que no todo está mal. Hay muchas cosas que están bien. Así que Jesús fue el que cerró con broche de oro diciendo, nada hago por mí mismo. Yo solamente hago lo que vi hacer al Padre. O sea, yo no me gobierno, ni yo que estoy aquí, que soy Dios, me gobierno. Solamente hago lo que vi hacer a mi Padre. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. El reino de los cielos ya está aquí con nosotros. Y mientras nosotros vivamos como ciudadanos del reino, sabiendo que el reino de Dios ya está aquí, nosotros vamos a ganar en todo. Vamos a ganar, una vez les dije, nos crearon para ganar el juego. Nos crearon para tener la mentalidad del reino. Hay una película que dice, con la mente en el juego. Ese era el lema, con la mente en el juego. Con la mente en el juego. Bueno, el lema de nosotros es con la mente en el reino. Con la mente en el reino. Ese es nuestro lema. Amén. Yo creo, usted no tiene que decir, no, es que yo siento que me falta algo. Yo pienso que no soy capaz. Yo pienso que no estoy preparado. No, usted ya tiene todo lo que necesita porque el Espíritu Santo está con usted, lo guía a la verdad y cada vez usted va a estar más a la estatura de Jesucristo. Y con eso quiero terminar. Oremos.
Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por hacernos entender que tu reino ya está aquí, Señor.